Bueno, pues buenas tardes. Seguimos en esta jornada, ya como dije anteriormente, la penúltima de esta Feria del Libro y bueno, y la penúltima de las mesas redondas que vamos a tener el placer de celebrar. La de hoy titulamos ¿Cómo publicar un libro? Y para ello nos acompaña Gonzalo Sáenz, de Torre de Lis, Ismael, de IC Grupo, y Carlos, del Libri. Bueno, yo creo que muchos de los que estamos aquí, pues nos surgen muchas dudas a la hora de publicar y de cómo hacerlo y demás. Yo creo que con esta mesa pues se nos van a disipar muchas de las cuestiones que tenemos. Así que espero que disfrutemos con esta nueva mesa. Seguidamente después tendremos la firma de varios autores a las 8 de la tarde en el patio de fuera. Venimos de otra firma con Blue Jeans y bueno, yo creo que la tarde está siendo de lo más completa que podía hacer. Así que muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. A mí me gustaría que empezase Ismael Gálvez pues a principiar un poco, a presentar lo que es su grupo editorial y bueno, a raíz de ahí pues podemos seguir planteando la mesa. Vale. ¿Qué te parece bien? Bueno, perfecto. Bueno, yo soy Ismael Gálvez, soy responsable de marketing de IC Grupo. En primer lugar, muchas gracias a Gonzalo de Torredelis, muchas gracias al Ayuntamiento de Carmona por invitarnos a participar en esta feria. Para nosotros es súper importante participar en diferentes actos y no solamente digamos, en nuestra ciudad, sino de aportar ese granito de arena para que luego la cultura se pueda expandir. Y sobre todo es especial pues compartir estos eventos con autores, con editores, con libreros, con lectores, por supuesto también. No me gusta nunca, digamos, hacer presentaciones ni comerciales, ni muy teóricas. Simplemente voy a contaros muy rápidamente cuál es la historia de nuestro grupo editorial, que está ubicado en la ciudad de Antequera. Pero, digamos, estamos prácticamente en todos los países de habla hispana. Voy a contar la historia porque nuestro crecimiento ha sido en base a la demanda de nuestros clientes, que puede significar, o puede ser muy de perogrullo, parece, ¿no? Es decir, que crecemos en base a la necesidad de nuestros clientes, pero en realidad ha sido así. Nosotros no hemos inventado nada, sino han sido los propios lectores los que han ido pidiendo esta evolución. Nosotros nacemos en los años 90 y nacemos como un centro de formación, como Maude, como Adolis. Ese centro de formación contaba además con una escuela de artes gráficas, con una imprenta que servía como centro especial de empleo para personas con discapacidad. Un centro de formación que necesita para formar, pues necesita profesores y manuales. Entonces ese centro empezó a desarrollar sus propios manuales de formación, manuales de esa época de mecanografía, de oficina, y como tenía su imprenta de arte gráfica, su escuela, pues imprimía sus propios manuales. Comentaba antes que nosotros hemos crecido en base a lo que pedían los clientes, y es que otros centros de formación empezaron a pedir los manuales que ese centro pues estaba editando. Entonces la línea se dividió, los centros de formación crecieron como una red a nivel nacional y nosotros crecimos como Innovación y Cualificación, como ICE, como un editor de manuales. Durante el principio de 2000, pues digamos, nos convertimos en el principal proveedor de manuales para el sector de la formación en España, y era porque, como decía anteriormente, hacemos una cosa especial de cara a los clientes. Y es que imaginaos que, por ejemplo, hay una academia de peluquería en Carmona y nos pide a nosotros el manual de peluquería. Pues desde el año 2000 lo que hacemos era imprimir solamente ese manual y lo hacíamos con la cubierta del libro que ponía Academia Susana de Carmona. Entonces eso le dio un valor añadido a todos los centros de formación porque le permitía, como de repente, tener su propia editorial que podía utilizar como recurso para los alumnos. Ese servicio fue creciendo, pasamos a plataformas e-learning, otro tipo de formatos, pero en 2012 nos encontramos con que tenemos más de 1000 manuales de formación, así que decidimos, oye, vamos a montar una editorial porque tenemos todos los profesionales, digamos, que se dedican a ello. Vamos a montar ICE Editorial. La montamos con un cambio de paradigma, con algo que chocaba con el sector del libro en ese momento. Hoy ya por suerte no, porque hemos trabajado mucho y otros han trabajado para lograr que eso no sea así. Y es que nosotros empezamos a vender libros bajo demanda.
¿Qué quiere decir bajo demanda? Pues, lógicamente, que conforme alguien pedía un libro, pues el libro se fabricaba, se imprimía. Eso nos costó, lo sufrí yo en mis carnes, carros y carretas, porque imaginaos llamar a Casa del Libro para presentar el catálogo de libros de formación y decir, oye, mira, que tengo 1000 manuales, oye, me interesa un montón, mándame 100 de cada. No te voy a mandar ni uno, porque son libros bajo demanda. Oye, pues yo no puedo vender libros, es decir, no tengo ni los sistemas preparados, ni el mundo del libro funciona así, pues yo no te voy a mandar ningún libro. Pues, no funcionamos así. No te voy a mandar un manual de tanatoestética para que lo pongas en el escaparate de Gran Vía. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué hicimos? Atacamos directamente sobre la demanda final. Entonces, generamos demanda y cuando nos preguntaban para comprar nuestros libros, en vez de venderlos de manera directa, lo que hacíamos era, los mandábamos a Casa del Libro. ¿Qué ocurre? Pues que en un mes nos llamó Casa del Libro diciendo, necesito tus manuales porque estoy perdiendo ventas. Genial, vamos a trabajar bajo demanda. Entonces, fue así, digamos, como generamos ese circuito en librerías. Con ese sello, que eran el manual de formación, dentro de la propia... Bueno, el primer sello que montamos fue Slibrick, me acompaña Carlos Torres, que lo dirige, y era porque, imaginaos, Antequera, una ciudad con 40.000 habitantes, pues de repente llegaba y decía, oye, que sé que sois una editorial, como acusándonos, sé que sois una editorial, quiero publicar mi libro. Y nosotros, no miras que somos una editorial, pero publicamos libros de formación. Que no, que la diseñadora es mi prima. Bueno, me parece genial, que no es por ser una negativa, pero es que no entra dentro del catálogo. Entonces, montamos ese sello a nivel local, que luego, como explicará Carlos, ha ido creciendo enormemente. Pero además, en ese recorrido, en 2014 o así, además, uno de los diseñadores pues dijo, oye, yo he oteado el mercado de los cómics infantiles y creo que hay un nicho de mercado. Entonces, después de Slibrick, nació Sally Books, que recientemente se ha llevado el premio al mejor cómic juvenil en la Feria del Cómic de Barcelona, que es uno de los más relevantes a nivel nacional. Nos ocurrió exactamente igual, nuestro community manager formaba parte de la comunidad LGTBI y nos dijo, hay un nicho también específico y sería muy interesante poder generar cultura para darle visibilidad a los libros LGTBI. Creamos Editorial La Calle, recientemente cuenta ya con casi 40 títulos, que nosotros decimos que viene a normalizar o visibilizar la lectura. Después de La Calle, pues ocurre exactamente igual. A raíz de propuestas internas, pues nació un sello que se llama Conecto, de cuadernos para niños. Y luego ya voy terminando ya la historia. De manera paralela, esa escuela de artes gráficas que dejamos ahí un poco en el olvido, que venía dando respuesta a nivel de impresión, en 2014, después de la crisis del sector editorial, donde la piratería lleva su máximo culmen en el libro electrónico, se deja de subvencionar la edición de libros, nosotros veníamos haciendo un modelo que era bajo demanda, en el que no necesitábamos imprimir 5.000 ejemplares para llevarlo a librerías. Necesitamos solamente compartir los metadatos, que se vendiera un libro y ese libro lo fabricábamos. Entonces decidimos lanzar al mercado esa escuela de artes gráficas que se convirtió en Pudiprint. Rápidamente vimos que la oportunidad o la necesidad que tenían no solamente era imprimir, sino vender libros. Entonces lo que hicimos fue conectar con las librerías de manera directa, de tal forma que los catálogos los compartíamos a nivel de metadatos, que es la información del libro, con las diferentes librerías. Esto apoyado sobre una plataforma que además tenía otras imprentas como Pudiprint en Argentina, México, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Brasil, Estados Unidos. Entonces, nosotros lo que hicimos, además somos parte importante porque somos socios de esa plataforma, lo que hemos hecho es que cualquier escritor, cualquier editor, por muy pequeño que sea, de repente a golpe de clic puede tener su libro a la venta en las principales librerías de todos estos países. Amazon, Casa del Libro, librerías Gandhi en México, Cúspide en Argentina, de tal forma que si un libro se vende, se imprime en el país de destino en 72 horas y luego, digamos, y ahí la liquidación es oportuna del sector editorial. Con todo esto, actualmente tenemos más de 1.000 librerías conectadas y somos la distribuidora en España que tiene mayor número de títulos en distribución. Hablamos de más de 3 millones de referencias, 3 millones de libros por leer que no existen físicamente. De hecho, si lo visitáis en Antequera, puertas abiertas, somos 100 personas aproximadamente trabajando, pero no hay libros. Hay puestos de ordenador y hay una imprenta.
y los libros que se ven son los que salen por la imprenta, se empaquetan y se mandan. Es un proceso, nosotros imprimir un libro, si por ejemplo os llega por la mañana un pedido de Amazon, lo imprimimos durante la tarde y al día siguiente lo mandamos. En 48 horas está el libro en cualquier punto de la península y en un poquito más en Latinoamérica. Esa es la historia que venía a contaros, sobre todo para haceros sobre todo entender y compartir que nosotros ese crecimiento, digamos, como grupo, lo hemos hecho en base a las necesidades a las que nos hemos ido enfrentando. Por supuesto, positivamente hemos crecido, seguimos inventando nuevas soluciones, sobre todo a nivel tecnológico, y sobre todo creando oportunidades no solamente para editoriales, sino también para librerías que pueden vender 3 millones de libros, y para escritores para que de repente puedan estar sus libros disponibles prácticamente en todo el mundo en habla hispana. Y ya pues historia... Carlos, si quieres, de manera resumida, para entrar en materia, ¿qué es lo que les interesa a los escritores y a las personas que están aquí viendo esta charla? Es cómo publicar su libro, no cómo llegar a publicar su libro, pero si quieres resumidamente decirnos cómo se ha diversificado o presentarnos IC, pues se lo agradezco. Perfecto. Es Libric en este caso, que forma parte de IC. Bueno, buenas tardes a todos. Reitero los agradecimientos que ya ha transmitido Ismael, a Gonzalo de Torredolís, a la Universidad Pablo Olavide, por supuesto, a todos vosotros que estáis esta tarde aquí compartiendo un ratito pues para escuchar pues efectivamente de lo que venimos a hablar, de cómo publicar un libro. Hace 11 para 12 años, cuando nace Exlibric, echas la vista atrás y ya ha pasado bastante tiempo. Y el mercado ha cambiado mucho y la demanda ha cambiado mucho y el público y los autores también habéis cambiado mucho. Realmente el proceso de publicación de un libro es sumamente sencillo. Simplemente hay que tener las cosas muy claras. Hay que evidentemente enviar una obra, léase cuento infantil, una novela, un poemario, una recopilación de relatos, un ensayo, una obra de teatro, lo que queráis. Sí es cierto que en nuestro caso Exlibric no se caracteriza precisamente por publicar todo lo que recibe. Para que os hagáis una idea, mensualmente pueden entrar 70 u 80 manuscritos. Y os preguntaréis, Carlos, ¿publicáis 70 libros al mes? No. No, porque a lo mejor al año publicamos entre 150 y 200. Eso significa que al mes publicaríamos una media de 20. 15, 20 libros. Pero lo que es el proceso en sí es sumamente sencillo. Recibimos ese manuscrito, lo leemos, lo sometemos a un proceso de valoración, elaboramos un informe de lectura con los aspectos positivos, negativos de la obra y se lo enviamos al autor sin compromiso ninguno. Y ya es el autor quien decide si le interesa o no le interesa. Solemos ser bastante francos, bastante sinceros a la hora de elaborar ese informe y muchas veces, pues claro, a nadie le gusta que le muestren las carencias, que le digan las carencias o posibles erratas que tiene su obra. Pero es que para eso estamos nosotros. El todo vale a la hora de publicar no es precisamente nuestra filosofía. ¿Que el autor dice que sí? Perfecto, pues a partir de ahí tratamos de concertar una cita con él, una entrevista totalmente personalizada, reunirnos, si se puede en persona, por teléfono, muchas llamadas de teléfono, mucho intercambio de correo electrónico y ver cuáles son las necesidades que tiene tanto su proyecto, su libro en este caso, como las expectativas que él como autor o autora pues puede llegar a tener. Me refiero, por ejemplo, a que hay autores que a lo mejor simplemente les interesa sacar una pequeña edición porque quiere donar incluso un ejemplar a un círculo reducido de su entorno, dentro de su zona de influencia, y también los hay, por supuesto, con aspiraciones mucho más altas. Dicen, no, yo quiero vender muchos libros, que los pidan muchas distribuidoras, muchas librerías, por Amazon, por Casa del Libro, por El Corte Inglés, por FENAC. Maravilloso, ¿no? Ahí, digamos, el abanico de expectativas es sumamente amplio. Podemos presumir y nos sentimos orgullosos de tratar cada libro como un mundo. Cada libro es un mundo. Así lo entendemos. De entrada, sobra decir que un poemario no tiene nada que ver con una novela histórica o con un ensayo, con un cuento infantil ilustrado a todo color. Por supuesto que no tiene nada que ver. Eso se refiere a la naturaleza. Pero dentro de eso, pues si tenemos que valorar 5 novelas, cada una correspondiente a un subgénero diferente, claro que son 5 mundos distintos y tendrán sus carencias que vamos a tratar de subsanar con una revisión ortotipográfica que siempre la aplicamos y a veces también una correspondiente revisión de estilo
que no siempre aplicamos porque muchas veces no es necesaria. Ahí, por ejemplo, los poemarios chocan mucho, ¿no?, con la revisión de estilo. Ahí los poetas, y con toda la razón, lo entiendo perfectamente, se muestran muy reacios. No, a mí no me toques el estilo. Yo tengo mi estilo muy definido, muy personal. Es cierto que ahí procuramos no meternos mucho. Y, por supuesto, pues con el diccionario de la Real Académica sobre la mesa, con la Fondeo sobre la mesa, con el pan hispánico de dudas sobre la mesa, hasta que la obra quede perfectamente limpia. ¿Por qué? Porque no solo va la imagen del autor en ese libro, va también la nuestra. Entonces, ahí nuestro equipo de correctores pues invierte muchísimas horas, mucho esfuerzo, mucho trabajo en que el libro se haga lo más limpio posible, ¿no? Una vez maquetada, pues corregida, viene el proceso de la maquetación del libro. Meterlo en la plantilla, ancho de caja, la tipografía, las fuentes, el interlineado, etcétera, etcétera. Y, muy importante, sobre todo, aquí hago un inciso, el diseño de cubierta. El diseño de cubierta, digamos que trabajamos de dos formas totalmente distintas que se pueden complementar entre sí. Son muchas las ocasiones en las que a lo mejor recibimos o nos plantea el autor: mira, que yo tengo un amigo, un compañero, un familiar que se dedica al diseño gráfico, que ha estudiado Bellas Artes, que me va a hacer una ilustración para la portada del libro. Ah, perfecto. No es incompatible, la aceptamos, siempre y cuando, solemos poner dos condiciones, ¿no? Siempre y cuando, tenga una calidad suficiente de cara a la posterior impresión, y, en segundo lugar, que esa portada no lleve a engaño, que no sea un mero envoltorio, sino que, realmente guarde cierta relación con el contenido del libro, con el interior. Eso lo hacemos. Cuando el autor no nos ofrece, no nos da una imagen, una ilustración, etc., ya se encarga nuestro equipo de maquetadoras de preparar, normalmente utilizando millones y millones de las imágenes que hay en bancos a los que estamos suscritos, varias propuestas de cubierta para que el autor elija la que más le guste. Una cosa muy clara: hasta que el autor no le da el visto bueno tanto a las tripas, al interior del libro, como a la cubierta, a la portada, nosotros no imprimimos absolutamente nada. Hay muchísimas remaquetaciones, muchísimas revisiones. Recuerdo incluso casos de proyectos que hemos remaquetado 27 veces. 27 veces porque, a lo mejor el autor era más puntilloso de la cuenta y ya no era corregir erratas, simplemente pues cambiar un término por otro, por un sinónimo, porque no le convencía, etcétera, etcétera. Ahora bien, una vez que yo doy orden de que el libro se va a publicar y encargo la impresión, ya no hay marcha atrás. Y ha pasado más de una vez. Y ahí somos muy pesados. Oye, que lo voy a mandar a imprimir. Que tengo el 100% seguro. Sí, Carlos, sí. Y a los 2 días te llama: mira, Carlos, que me he acordado que estamos a tiempo de cambiar. No. Pero, Carlos, no. Vamos a ver, te he dado tiempo. Llevamos 1 mes y medio con la revisión de la maqueta. ¿Le has dado el visto bueno? Ya no hay marcha atrás. Lo siento. Y no estamos hablando de una errata, ojo, ¿eh? Estamos hablando a lo mejor de un mero cambio que él lo quería aplicar. Digo, no, pero solemos ser bastante flexibles en ese sentido. Dicho esto, una vez cerrada la maqueta de interior, de cubierta, gestionamos el ISBN y gestionamos el depósito legal del libro. Todos sabéis, pues si no lo digo yo, el ISBN es el DNI del libro, un número, ¿vale?, que lo identifica. Y luego el depósito legal, nosotros como editores estamos obligados por ley a depositar un mínimo de ejemplares, 4 en concreto, ¿de acuerdo? Biblioteca Nacional de España en primer lugar, y en caso de que el autor, por ejemplo, sea de la región de Extremadura, pues habría que mandar uno a la autonómica de Extremadura, a la provincial de Cáceres y a la local de Mérida, ¿vale? Sería un poco lo que dicta el protocolo. A partir de ahí llega el momento de publicar la obra. ¿Dónde publicamos la obra? Naturalmente, en primer lugar, en la página web de Exlibric. Ese es el primer punto, el primer sitio donde la obra va a estar publicada, y a partir de ese momento cualquier persona lo puede comprar por una transferencia bancaria, por PayPal, con tarjeta de crédito. Hay muchas modalidades. Aquí, a partir de ese momento ya comienza la publicación de esos metadatos, nosotros le llamamos así, traducido: título del libro, número de páginas, tipo de papel, tipo de cubierta, tipo de impresión, color, blanco, negro, etc. Todas las características, ¿no? Toda la parte intrínseca de la obra, eso lo comunicamos a los distintos, a Amazon y a los principales marketplaces como
o Casa del Libro, Agapea, donde al cabo de una semana, 10 días, ya depende un poco también del ritmo de actualización de cada catálogo. Los libros van apareciendo ahí. Claro, cuando nos preguntan, Carlos, entonces, ¿mi libro va a estar en la Casa del Libro de Gran Vía en Madrid? Pues mira, físicamente no. Físicamente no va a estar porque nosotros no hacemos distribución física de ejemplares. ¿Pero va a estar en la web de Casa del Libro? Claro. Y lo puedes comprar directamente a través de la web de Casa del Libro. Entonces, Casa del Libro contacta con la distribuidora nos avisa, se imprime el ejemplar, se devuelve a la distribuidora, lo envía a Casa del Libro y ya se le envía al lector final, que es el cliente. Todo esto a nivel nacional, pero como bien decía antes Ismael, tenemos distribución internacional. Librerías en Argentina, Mandrake, librerías en Colombia, Librería de la U, Gonville, México, Gandhi en México, Pocho en Uruguay. Son muchísimos catálogos donde todos los títulos de Exlibris están disponibles. Al final, ¿qué ocurre? Y ya un poco, pues por experiencia casi diaria, veo que la gente, porque se ha acostumbrado a ello, da igual que nosotros pongamos un título a la venta en 40 canales. Que lo hacemos, por supuesto, pero al final, cuando comprobamos las ventas, pues 85-90% de ellas, ¿dónde se producen? En Amazon. Es indudable, en Amazon. Y dice, vamos a ver, si es que está en Casa del Libro, si es que está en Agapea, si... No, la gente está acostumbrada a adquirirlo a través de Amazon. En este punto, comentaros brevemente, hemos tenido autores el año pasado, mismamente en 2021, que han vendido 1.700 ejemplares. ¿Es un caso de éxito? Naturalmente. Incluso títulos que a priori uno entiende que puede tener una demanda media. No, pues tuvo una demanda altísima, porque ahí entran en juego muchísimos factores. No solo la promoción, la difusión que se haga desde el departamento de marketing del grupo editorial, sino la propia zona de influencia del autor y las propias acciones que éste pueda llevar a cabo. Ahí influye mucho. Hoy en día, para bien, para mal, por suerte, por desgracia, las redes sociales están ahí. ¿Ayudan a vender? Realmente las redes sociales no sirven para vender. Las redes sociales sirven para posicionar, sirven para dar a conocer una obra y, por tanto, por ende, dar a conocer un autor. No se vende libro por redes sociales, ¿vale? Pero sí, oye, decir, estoy aquí y a través de redes sociales, pues, comunicar los diferentes canales en los que está esa obra. También hay autores que a lo mejor venden anualmente 50 ejemplares. ¿Te puede parecer mucho? ¿Te puede parecer poco? Bueno, eso ya depende un poco de cada uno. Sí es verdad que apostamos mucho también por acompañar siempre que nos es posible a los autores que publican con nosotros, pues a presentaciones, eventos varios, firmas del libro. Lo venía antes hablando con Ismael durante el trayecto desde Antequera. Abril y mayo son meses, entendedme, terribles para los editores, porque llega a las ferias del libro, entonces a tu día a día le tienes que sumar toda la organización, coordinación, envío de ejemplares, establecimiento de fechas, de horas, los libros de cada uno de los autores. Desde el año pasado, claro, se han pisado un poco, se celebraron en otoño y 6 meses después pues se han vuelto a celebrar ya en primavera, pero tenemos una media de 50 autores por cada una de las ferias y una cifra importante. La gente se mueve, la gente, pues bueno, sin ir más lejos, en Granada, esta semana pasada, autores que lo han vendido todo. Nos enviamos 15 ejemplares a un autor y los han vendido todos. Hay otros que, sin embargo, han vendido 3. Bueno, pues también. Ya depende un poco de la hora, de si firmas por la mañana, firmas por la tarde, de la gente que vaya en ese momento. Pero en resumidas cuentas, publicar un libro, hablo como siempre de nosotros, de Exlibris, intentamos hacerlo lo más fácil posible. Es un proceso muy meticuloso, es un proceso donde hay que tener en cuenta muchísimos detalles, tanto a nivel físico, lo que es propiamente el libro, a nivel legal, y tienes que estar encima del libro hasta el final, hasta que sale por la puerta, llega la furgoneta o el camión, llega la mensajería y se lo lleva, y hay que estar encima de lo que es la obra, porque puede surgir cualquier incidencia, puede surgir cualquier contratiempo, y bueno, siempre que esté en mano de uno, pues por supuesto se soluciona. El problema es cuando no está en tus manos, el problema es cuando dependes de terceros,
Ya de, por eso, además, me refiero a entidades que están fuera de las instalaciones, que, bueno, que tienes que andar llamando, enviando correos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, sin duda, es un proceso fácil, o por lo menos nosotros intentamos hacerlo lo más fácil posible, teniendo en cuenta que son muchas las manos, muchos los departamentos, maquetadores, correctores, pedagogos, los propios autores, por supuesto, validadores, impresores, compañeros técnicos, expertos en marketing, hasta que, bueno, hasta que el libro se pone en la punta, más o menos el tiempo de edición medio, un mes, mes y medio aproximadamente. Muchas veces son los propios autores los que determinan lo que dura la edición de un libro. Ha habido incluso libros que hemos editado en 2 semanas, pero porque el autor lo tenía tan claro que, bueno, pues en 2 semanas, pero lo habitual viene a ser un mes o mes y medio. Y en esencia, pues bueno, eso sería un poco el proceso de publicación de un libro con Exlibric en este caso. Muchas gracias. Bueno, yo quería presentaros Torre de Lis, que es una editorial tradicional dentro del organigrama de literatura abierta, que, como sabéis, tiene consultoría literaria, también un blog literario. En redes tenemos ya más de 1 millón de seguidores de Latinoamérica y de España. Y para los que no lo sepan, una editorial tradicional es aquella que apuesta su capital para editar a un determinado autor su libro. Es decir, el autor no pone dinero en lo que es el proceso de edición y publicación. Por lo tanto, seleccionamos y apostamos por la obra de un autor que puede ser reconocido, como los que tenemos en la editorial, o de jóvenes con talento, con proyección, que también los tenemos. El problema de este tipo de editorial es que, bueno, se sigue con una dinámica de riesgo, por así decirlo, ya que no sabemos el resultado que va a tener el autor, porque cada libro es un mundo y cada autor, el que haya tenido éxito anteriormente no significa que con su próximo libro lo vaya a tener también. Hay autores mediáticos que, bueno, que sí cosechan éxito detrás de otro, pero bueno, el común de los escritores sabéis que no es así y que un libro puede funcionar mejor que otro. La dinámica de sacar el libro a la calle es la misma que la que ha expuesto ya Carlos. Tenemos el proceso de maquetación, una vez que se ha corregido la obra, luego con nuestras ilustradores, pues vemos un diseño, una ilustración de cubierta llamativa, impactante, que transmita la idea que se recoge en el libro, la trama que se recoge en el libro, y por supuesto siempre contando con la aprobación del autor. Esa es básicamente la dinámica o el concepto de una editorial tradicional. ¿Qué estamos viendo? Que este es un mundo interconectado. Nosotros nos apoyamos también en un gran grupo como IC. Utilizamos sus servicios tanto de imprenta como los de distribución bajo demanda, pues en México, en Argentina y otros países donde ellos llegan. Tenemos, sin embargo, aquí en España lo que es la distribución física, es decir, nuestros libros sí llegan al Corte Inglés, llegan a la Casa del Libro, llegan físicamente a las librerías, porque tenemos un stock previo que mandamos a otra gran distribuidora, que es AZ. Si bien estamos viendo que en todos los foros literarios especializados, donde se habla del panorama editorial, coinciden en que el futuro es la imprenta bajo demanda, porque no es un sistema que, en definitiva, hace llegar el libro a quien lo quiere, al lector, y no se corren riesgos, es decir, no hay grandes stock de libros que quedan sin vender. Por lo tanto, es para todos, o para casi todos, la dinámica de futuro. La digitalización es algo importante en el sentido no ya tanto del libro digital, me estoy refiriendo más a la utilización
de las redes que, como decía Carlos, es un método no para vender, pero sí para darte a conocer. Es conocido que a lo mejor una pequeña editorial, una mediana editorial, tiene un autor que hace un TikTok, se hace viral y de repente empieza a vender. ¿Qué ocurre? Que ese autor luego a lo mejor se va a una de esas editoriales pues más mediáticas, más grandes, esos grupos poderosos que bueno, tienen también su papel, su labor, bienvenidas sean, y luego estamos nosotros que yo creo que cumplimos un papel distinto, es decir, es un mundo interconectado, sí, pero también con nuestra parcela que defendemos, ¿no? ¿No creéis que es así? Sí. ¿Coincidís también en que el futuro, ya no me vais a decir que sí porque es vuestro mundo, sí, pero es verdad que, por ejemplo, en la Feria Internacional del Libro, esta última que ha habido una mesa pues dedicada al panorama editorial, pues era una coincidencia, ¿no? El señalar esto como el futuro. Pero yo quería preguntaros, más allá del sí, ¿por qué creéis que esto es así? Sí, realmente, digamos, yo utilizo mucho un término que me encanta, que es democratizar, y es que se ha democratizado digamos, el hecho de que un lector, una editorial, pueda llegar a miles de lectores que simplemente coincidiendo por el idioma, en este caso habla hispana. Y se ha producido por dos motivos. Uno, porque la tecnología de impresión lo permite. Antes no se podía imprimir solamente un libro, tenías que imprimir 5.000, porque se hacía en offset. Ese es un motivo. Luego el otro motivo, que a través de las redes sociales estamos impactando, estamos generando nuevas comunidades de lectores. Y el otro motivo es el hecho de que ya se puede comprar a nivel online. Pensad que una librería de media no puede tener más de 3.000 ejemplares. Una librería media. En España se publican 80.000 nuevos títulos cada año, de los cuales se imprimen 2.800 ejemplares. O sea, son millones y millones que no caben en ningún sitio. Sin embargo, a nivel electrónico se puede comprar. A nivel de visibilidad, nosotros tenemos un caso de éxito de un libro que imprimimos y distribuimos que se llama Boulevard. Boulevard, ahora mismo la autora es, bueno, ahora mismo ya antes, Flor Salvador, que él publicó ella es mexicana, publicó con una editorial venezolana que se llama Naranjo y contactó con una distribuidora de Antequera, con nosotros, para distribuir su libro a nivel internacional. Bueno, pues el año pasado imprimimos y vendimos más de 100.000 ejemplares de esa autora. ¿Por qué lo vendimos? No es que nosotros hicimos algo especial, nosotros lo que nos diferencia es que ponemos el libro disponible en muchos sitios diferentes, pero la visibilidad la tiene que generar la editorial y el autor. ¿Por qué vendió tanto? Porque esta mujer generó una gran comunidad de usuarios en Wattpad, que es la principal plataforma internacional, digamos, que une a lectores y a escritores. Pues cuando agarramos, como dicen en Latinoamérica, ese título, esa autora tenía 30 millones de visualizaciones de su libro en Wattpad. Al cabo del año tenía 60 millones de visualizaciones. Con lo cual, estamos creando una base, una comunidad de lectores que potencialmente pueden comprar el libro. Y ojo, si alguien ha leído ese libro en Wattpad, ese libro ya lo ha leído, pero sin embargo luego lo compra. ¿Pero por qué? Porque crea, digamos, ese engagement, esa conexión con el casi espiritual o romántica con el autor y acaba comprando el libro. Y eso, ya os digo, fue posible con esa conexión entre México, Venezuela y Andalucía, por así decirlo, que luego se pudiera vender en España y en Latinoamérica ese libro con más de 100.000 ejemplares. Actualmente ya dejó esa editorial y está actualmente con Penguin. Pero al final la diferencia es esa. Yo quería puntualizar, Ismael, porque antes he dicho que nuestros libros llegan a las librerías y es así, pero teniendo en cuenta que las distribuidoras a lo mejor tienen unas 700 novedades por semana, es evidente que los libreros no pueden recoger todas las novedades, no pueden tener en sus librerías, aunque quisieran todas las novedades, y al final tienen que hacer una selección y más parca de lo que ellos mismos quisieran, ¿no? Por lo tanto, es una labor también ardua la de hacer llegar el libro a la librería. Lo digo porque se va consiguiendo con una labor comercial, con una labor pues de día a día, pero cuando un autor nos dice, bueno, y mi libro va a estar aquí, aquí y allá, le tenemos que decir que no. Que sí, que a lo mejor el Corte Inglés de determinado sitio lo va a tener. Vamos a explicar que el Corte Inglés es como librerías Gandhi en México, por ejemplo, ¿no? O Casa del Libro. Puede estar en algunas, pero no va a estar en todas porque eso es imposible. Tiene que haber también una labor del autor de promocionar su libro. Tiene que haber
un tridente entre lo que es la distribuidora, la editorial y el propio autor. Es importante. Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, pero ese tridente, como bien menciona, ese tridente, como bien dice Gonzalo, yo creo que incluso, y él estará de acuerdo conmigo, debe existir desde el principio. O sea, desde que se comienza la edición de la propia de la obra, ya es que ya somos un equipo. Ahí ya somos un equipo. Y es verdad que la labor de promoción, de difusión del libro, ahí a lo mejor es donde se nota un poco más el esfuerzo por parte del autor o de la autora. Eso es indudable. Y hay muchas veces, pues claro, a nivel de marketing, de difusión, de promoción, que hay que diseñar carteles, invitaciones, marcapáginas. Se le prepara al autor lo que él necesite. Que va a hacer 5 presentaciones del libro, pues, le ayudamos a la organización de 5 presentaciones. Claro, la editorial como tal, normalmente yo soy quien se encarga de ir a esas presentaciones. Ya se están recuperando afortunadamente las presentaciones físicas, pero pues de los 2 últimos años o año y medio, pues hemos tenido que apostar porque no nos ha quedado más remedio por las presentaciones online, que no han llegado como algo sustitutivo sino como algo complementario de las presentaciones físicas. Pero sí, hay que hacer equipo, hay que hacer piña desde el principio, porque a fin de cuentas el libro no se vende solo. Una cosa, el libro va a estar en multitud de marketplace, en muchos catálogos, pero hay que moverse. Hoy en día, y saltando un poco por hacer una comparativa, yo siempre digo que en este país, y aplicándolo de forma general o internacional, en otros muchos países, son muy pocos los autores que viven de lo que escriben. Podemos hablar en España, bueno, pues Arturo Pérez Reverte, Almudena Grandes, que ya falleció, Luis García Montero, Julia Navarro, Santiago Posteguillo, vale, pero poco más. No sé, yo creo que me sobran dedos, ¿no?, de las manos para de contar. Entonces, llegar a eso es sumamente difícil, sumamente complicado, ¿no? No voy a decirlo aquí porque tampoco procede, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta la burrada que Alfaguara le paga a Pérez Reverte por contrato anual para que escriba una nueva novela, claro, pero bueno, eso es él. Aquí, oye, yo quiero ser Pérez Reverte. No, tú no vas a ser Pérez Reverte. Vamos a partir de ahí, vamos a partir de esa negativa, ¿no? Pero sí es verdad que con mucho trabajo, con esfuerzo, al final, pues mano a mano, la editorial con el autor, se puede llegar lejos. A ver, pues ya depende un poco de lo que tú consideres que es llegar lejos. Pero tus pinitos, tus presentaciones, tus 500 ejemplares vendidos en un año, claro que se puede sin ningún problema. Ahí también hay un concepto en el mundo del libro que es la cadena de valor del libro. ¿Qué significa la cadena de valor del libro? Pues que somos diferentes eslabones los que formamos parte, desde el escritor hasta el librero, y entre todos, digamos, aportamos un granito de arena para que luego ese proyecto funcione. Hay que tener en cuenta que como comentaba Gonzalo, una editorial sin invertir en promoción perfectamente puede estar invirtiendo en la edición del libro pues 3, 4, 5 mil euros sin empezar en temas de promoción. Luego ya en promoción, pues imaginaos lo que se puede invertir. Entonces, esto es un tándem en el que si uno no pedalea, no funciona. La semana pasada estuve en un congreso internacional de libreros y ellos mismos decían, era un poco una pelota, unas hachas que iban volando de vez en cuando con las editoriales. Es que claro, si Planeta me manda a mi librería pequeñita de Madrid 200 novedades a la semana, perdóname, pero yo hay cajas que no abro, porque si no me paso el día abriendo y cerrando cajas. Entonces, ¿por qué se publican los grandes grupos esos 200? Porque de 200 es posible que funcionen 2, pero esos 2, digamos, ya pagan el resto de catálogo. Y en el caso, digamos, de editoriales medianas, no hablamos de ganar mucho dinero, hablamos de permitirle seguir reinvirtiendo eso mismo que va ganando en darle nuevas oportunidades a nuevos autores para que sigan publicando. Muchas veces hay un concepto de cadena de valor, pero también como cadena de ese hacha o ese echar en cara de, oye, si el escritor está enfadado porque la editorial no vende, la editorial está enfadada porque el distribuidor no coloca, y el distribuidor está enfadado porque la librería no le pide o no coloca, porque al final es el librero el que decide, vale, tú me mandas 50, no me mandas 50, no quiero 50, mándame uno. Dice, no, pero es que yo tengo 5.000 libros en la distribuidora que mandarte. No, que no tengo sitio, mándame uno.
O sea, que al final, digamos, esto es un tándem en el que todos tenemos que pedalear, pero por desgracia, digamos, hay muchos compitiendo y el carril es único. Con esto, digamos, no es como tirar piedras sobre el tejado del sector, sino que se entienda a nivel general de que aquí estamos todos comprometidos en vender libros, y lo que hay que provocar es que cada vez la gente lea más. Si la gente cada vez lee más, todo el sector se beneficia porque se aumenta la bibliodiversidad, aparecen nuevos escritores, nuevas oportunidades. Entonces, eso es lo que hay que intentar entre todos. ¿Os parece bien, Ismael, Carlos, que demos paso al turno de preguntas? Por supuesto. Hay aquí varios autores y seguro que alguna pregunta puede haber. Esperanza. Hola, buenas tardes. Bueno, tengo varias preguntas, pero la primera es respecto a, por ejemplo, a la hora de corregir, ¿cuánto en el equipo de correctores en una editorial, cuántos correctores como mínimo se necesitan? Porque sé de autores de otras editoriales que, bueno, cuando les llegan las amenazas, pues tienen que volver a corregir el texto que han enviado y, bueno, pues al final es un trabajo muy arduo, hecho mucho tiempo y, bueno, pues para mí es porque no se ha hecho un trabajo completo en parte de la editorial. Entonces, ¿qué pensáis vosotros? Que en el equipo de correctores, ¿cuántos serían los mínimos? Bueno, yo te puedo decir que el objetivo de Rata Cero es muy difícil, ¿eh? Sí. Nosotros pasamos el libro por varios correctores. Tenemos también que hay que diferenciar entre lo que es una corrección ortotipográfica y una corrección de estilo. Hay autores que piden una corrección de estilo porque ellos mismos entienden que les va a venir bien ponerlo en manos de un profesional que no les va a cambiar la trama, pero sí a lo mejor la manera de decirlo de forma puntual en algunas partes del libro. Y luego está la corrección, como decía Carlos, pues con las normas de la Real Academia en la mano, y bueno, porque tenemos, por ejemplo, la palabra solo, con tilde o sin tilde. Hace ya muchos años que perdió esa tilde, pero hay muchos autores que la siguen poniendo. Hay autores que, aunque lo saben, la siguen poniendo, ¿no? Yo hoy no me voy a meter porque es un tema polémico. Hay autores reconocidos que siguen poniendo tilde en solo. Pero lo que quiero decir, que a pesar de que pase por varios ojos, es posible que una rata se les pase a todos. Entonces es una labor que tienen que tener pues, profesionales, buenos profesionales, sobre todo para que llegue a la máxima perfección posible. Más que el número, pues que sea un buen profesional. No sé si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo, Gonzalo. No es el número. En nuestro caso tenemos varios correctores. De hecho, casualmente son correctoras. Pero es una casualidad. Pero ya he comprobado yo que muchas veces, no sé, prestan más atención a todo. A todos los detalles, pero insisto, nada que ver con la cantidad, es más bien la calidad, la profesionalidad de esa persona. Y luego un corrector se ve a leguas. Hace años, por supuesto, pues teníamos otros correctores y con el paso del tiempo, pues la editorial ha evolucionado, el equipo de corrección ha mejorado porque se ha mejorado los perfiles que formaban y que a día de hoy forman ese departamento. Entonces, de acuerdo también con Gonzalo, eso de Rata Cero, es que para mí no existe el libro perfecto. No existe. No existe porque incluso a lo mejor aparentemente pueda que no haya una errata, pero llega un lector que te dice, oye, es que ese solo lleva tilde. Bueno, pues ese es tu punto de vista. Yo no opino igual y ya tenemos ahí la discrepancia, ¿no? Yo admiro mucho a los correctores en general y sobre todo a los correctores que tengo. De hecho, incluso hay correctores en el equipo a los que yo sé que no les puedo encargar la corrección de un poemario. A una correctora en concreto no se la puedo encargar porque sé que no lo va a hacer bien, porque ya lleva años con nosotros, la conozco y se la tengo que encargar a otra que sí sé que lo va a hacer bien y que sí que va a rendir. Es un trabajo muy artesanal.
la corrección de un libro, muy, muy artesanal, de principio a fin. Y la corrección tiene su importancia, pero una buena corrección, un buen trabajo de corrección se nota sobre todo en la unificación. A la hora de unificar, tú te das cuenta si la obra está bien corregida o no está bien corregida. Salta a la vista. Si hablamos del término, por ejemplo, policíaco. ¿Policíaco se puede poner con tilde? Sí, es correcto. ¿Se puede escribir sin tilde? Claro, es igual de correcto. Ahora, si el término policíaco aparece 37 veces en una novela, o lo pones 37 veces con tilde, o 37 veces sin tilde. Pero no puedes alternar. Ahí es donde realmente se ve la calidad de una obra a la hora de ser corregida. Por lo tanto, en respuesta y resumiendo, ¿no? La cantidad es lo de menos, es la calidad, la profesionalidad de esa persona que tiene que estar permanentemente actualizada y con la norma académica en la mano. Es verdad que dicen que la academia limpia y fija y da esplendor. Bueno, no siempre limpia, ni fija, ni da esplendor. Pero un buen corrector debe estar actualizado permanentemente y saberse todas las normas por activa y por pasiva. Estar pendiente de todos los cambios. Además, un buen corrector tiene mucho coste. Es decir, porque no le falta trabajo, sí. Lo hace de manera muy, muy exhaustiva y para mí es el proceso que tiene más complicado de toda la creación del libro. ¿Una pregunta? Sí, una cosita con respecto también a la corrección del poemario que acabo de decir. Me gusta escribir poesía. Entonces, yo, como todos somos muy exigentes a la hora de buscar las palabras, nos podemos llevar, yo que sé, cuánto tiempo buscando la palabra para ese verso, ¿no? Por ejemplo. Entiendo que la corrección se hace de forma de puntualización, Sí, sí. Pero luego, no sé hasta qué punto también entra en toda la corrección de sinónimos, como decía antes, de palabras así, con un poema. Ahí, claro, ahí tenemos que llegar en primer lugar a un acuerdo con el autor. Normalmente procuramos no meternos más de la cuenta en esas ciertas licencias poéticas que se pueda tomar el poeta o la poetisa. Precisamente porque es que es en la poesía, es en la lírica, prosa poética, donde el autor realmente pues, puede tomarse esas licencias. Determinado uso de figuras retóricas, anáforas, paralelismos, epítetos, bueno, etcétera, etcétera. Claro, a partir de ahí, ¿quién es el corrector para cambiarle tal estructura? Es que claro, es muy delicado. Eso es un terreno muy pantanoso. Por norma general, sí que se hace una corrección ortotipográfica. Yo recuerdo casos de autores que son, digamos, se muestran muy reacios al uso del punto y coma en un poema. A ver, para los gustos, los colores, como se suele decir, ¿no? El punto y coma como signo de puntuación, hace muy poco tiempo la Academia se propuso eliminarlo. Pero ojo que la culpa es nuestra, ¿eh? Por el desuso o por el no uso que hacemos como tal de ese signo de puntuación. A ver, hay autores que te dicen también, es que yo no utilizo los signos de puntuación en el poema, los quiero desnudos. Bueno, vamos a ver, pues es un punto de vista muy sui generis, muy tuyo, es respetable. A ver, hasta cierto punto. Procuramos centrarnos sobre todo en la forma. El contenido, entendemos que la poesía es algo muy personal, sumamente personal. Estamos hablando de pensamientos, de emociones, de sentimientos que bueno, oye, ¿quién es el corrector? ¿O quién soy yo como editor para entrar a valorar si, oye, es que resulta que aquí hay una elipsis que no debía saber, es que yo la he querido utilizar? Pues se acabó, ni mil palabras más. No me toques el estilo. Bueno, por el tiempo ya bueno, una última pregunta. Pregunta, yo que soy escritora bilingüe, por ejemplo, en español e inglés, ¿vuestra plataforma da impresión y distribución a países de habla inglesa, principalmente Canadá, Estados Unidos, zona Australia, Inglaterra? ¿Llegáis o cómo podríais llegar? Sí, nosotros actualmente, digamos, somos partners en España de Ingram. Ingram es la principal compañía de distribución bajo demanda del mundo y tenemos la exclusividad aquí en España y eso es bidireccional. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ponemos a la venta los títulos que tiene Ingram, que llegan hasta 6 millones, pero a lo mejor nos hemos quedado en 3.
el libro lo ponemos a la venta y luego también a la inversa. Eso le pasa que ese proceso es un poco más lento, porque la plataforma que tiene es más exigente, pero sí nos da acceso a 39.000 librerías de Ingram, digamos, no hoy, como si me dices, voy a subir el libro. Hoy no está todavía, pero estamos en proceso. De hecho, ya está integrada Estados Unidos, que le pone a la venta en Barnes & Noble, Baker & Taylor, diferentes plataformas, y luego ya, digamos, en el resto del mundo. Siempre dicen 39 librerías. Habitualmente no te dicen cuáles son, pero la conexión está hecha y luego las ventas se van generando. Ahí lo importante es la estandarización del formato, porque eso es otro debate como editor. Lo habrá sufrido seguro también. Una pregunta más, una ultimísima pregunta por aquí. Yo me gustaría que, a grosso modo, porque me imagino que será una explicación muy larga, habéis hablado de los escritores que se ganan la vida y de la diferencia también entre las grandes editoriales y las medianas, ¿no? Explicarnos un poquito a los profanos en la materia qué diferencia hay para el escritor. O sea, un escritor en una cantidad X, 1000 libros, ¿no? Se lleva una parte que es X y en las otras se lleva más, se lleva menos, depende también porque llega a muchos miles en la venta, o así. Diferencias que hay entre tanto en escritores como en la editorial. A favor y en contra, ¿no? No, pues si vosotros tenéis una visión. Sí, no, al final, digamos, más que dependiente de que si es pequeña o grande, depende de quién seas y el poder de negociación que tengas para firmar. Es decir, no va a ser igual el contrato que haya firmado Reverte, por supuesto, que el que haya firmado Flor, quien he comentado antes, o el propio autor que ha estado firmando libros anteriormente. Depende un poco y digamos, no es tan dependiente del tamaño de la editorial, sino más bien del potencial de venta que tenga eso como en todos los productos. Al final, quien crea el producto de donde nace es el propio autor. Entonces, si tiene reconocimiento y tiene potencial de venta, eso es muy importante porque cada vez estáis viendo una tendencia y es que no solamente están publicando escritores, sino gente que ya tiene una comunidad que le puede vender. Es decir, hablamos de youtubers, de tiktokers, como ha comentado Gonzalo. Son personas que ya traen una comunidad que potencialmente puede rentabilizar esa inversión que realice la... Por ejemplo, acaba de decir tu compañero que hay 5 o 10 que se pueden decir que viven del libro. Entonces, por ejemplo, un escritor medio, tipo Sánchez Adalí, tipo Nerea, que estuvo el otro día aquí, tipo Ginés, esos no viven de... Bueno, estamos hablando vamos a poner el símil, no me gusta ponerlo, pero tengo que recurrir a él porque es como se habla del fútbol, ¿no? Estamos hablando de Cristiano Ronaldo, que es el equivalente a Pérez Reverte en la literatura. Hay otros autores, como otros futbolistas, que a lo mejor no llegan a esos sueldos astronómicos, pero tienen sus ganancias que son muy, digamos, también válidas, ¿no? Por así decirlo. Lo que importa es que las editoriales los grandes grupos, son grandes empresas también, grandes grupos empresariales que tienen muchos medios. Medios como, por ejemplo, librerías. La Casa del Libro, digamos que es una librería, una cadena de librerías que también está participada por grupos literarios, ¿no? Por grupos editoriales. Por lo tanto, tienen esa plataforma a disposición de sus autores. Cuando llegamos a una de esas librerías vemos un estante lleno con los libros de un único autor. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que estoy diciendo, porque tienen más medios. Recurriendo al símil de fútbol, estamos hablando pues eso, de pequeños equipos de fútbol o de otros más grandes que tienen también pues digamos una serie de recursos que no tienen los pequeños, ¿no? ¿Qué pasa? Que las editoriales pequeñas o medianas no tienen autores reconocidos, pues también tienen sus autores reconocidos o incluso jóvenes con talento que empiezan a despuntar
Y volvemos al símil del fútbol, es que pasa igual con los equipos de fútbol. A lo mejor un ojeador ve a un futbolista que es bueno, se lo lleva para un equipo humilde y resulta que es un crack. Y entonces, a partir de ahí, pues ya empiezan a fijarse digamos, los grandes equipos. Lo mismo con las editoriales. Despunta un autor en una determinada editorial y ya tiene pues a su disposición contrato con otra de las grandes, de las potentes. Es normal que así sea. Digamos que a mayor potencial de venta, es lógico que ese autor se vaya con una editorial que pueda ponerle todos esos medios. Es justo, supongo que ahí, bueno, habría debate también. No vamos a entrar en eso, porque lo cierto es que a lo mejor podríamos decir que si el fútbol es igual lo que hace un equipo pequeño que el que hace un equipo mayor, más allá de la técnica que tengan, al final podemos decir que nuestro negocio, el de las pequeñas y medianas editoriales, no es el mismo que el de las grandes editoriales. Yo lo veo así, no sé cómo lo veis vosotros. No, totalmente igual. A mí me gustaría saber lo que opinan de la traducción de la poesía, por ejemplo. ¿Cómo traducen? En la editorial, el año pasado no, el anterior justamente estábamos metidos de lleno en la pandemia. Recuerdo un caso muy curioso de un autor francés, residente en Campillos, provincia de Málaga, que bueno, pues se presentó un día allí en la editorial y me dijo, oye, quiero editar un poemario en francés. Digo, bien. A ver, era una oportunidad de negocio. Pero digo, bueno, francés. A ver, yo le voy a dar un consejo, caballero. ¿Por qué no lo editamos bilingüe? Español-francés, francés-español. ¿Qué le parece? Sí, he visto una edición bilingüe. Pero, a ver, yo Ex Libri, ¿lo podría haber editado en francés? Claro. Pero ¿cuál es el nicho, el mercado potencial de ese libro aquí en España? Muy reducido, mínimo prácticamente. Entonces, tratando de aumentar las posibles compras, ventas que se produjeran del poemario en un futuro, vamos a sacarlo bilingüe. El hombre se comprometió junto con su mujer, porque hay una coautoría, lo tradujeron y el libro finalmente ha funcionado muy bien precisamente porque se tradujo. También recibimos muchos casos de autores catalanes que directamente nos preguntan, oye, ¿lo podéis publicar en catalán? Oye, como poder sí. Lo podemos publicar en catalán sin ningún problema. Poderse se puede. ¿Te lo recomiendo? No. No te lo recomiendo. Vamos a hacer una... A ver, puedes irte en Cataluña, vas a Barcelona, puedes apostar, llamar a la puerta de editoriales catalanas, que, oye, pues que te lo publiquen en dicha lengua. Vale, eso sí. ¿Que lo podemos... ¿Lo quieres traducir al castellano? Lo podemos traducir al castellano. Publicamos de forma bilingüe, sin ningún problema. De todas formas, no sé, Gonzalo, en vuestro caso, por el número de obras traducidas, en vuestro caso no creo que tampoco sea muy elevado, ¿no? No es así. Nosotros sí tenemos, estamos haciendo ahora introducción de autores extranjeros al castellano. Están además subvencionados por sus respectivos gobiernos y bueno, pues sí es otra dinámica porque estamos, digamos, cogiendo un gran mercado, el mercado castellano. No es el mismo caso, claro. que digamos que se limita a sí mismo, ¿no? Lo que sería claro. ese supuesto. Y bueno, no me queda más remedio que despedir ya la mesa con las palabras de Carlos. Sí quiero agradecer al Ayuntamiento de Carmona esta apuesta, como he dicho, por la literatura a través de la Feria del Libro, de este festival literario también, a la Universidad Pablo de Olavide por este lugar precioso que ha puesto a disposición de la feria. Es un palacio de Briones, en esta ciudad preciosa y monumental que es Carmona. Desde hace más de 5.000 años esta ciudad está poblada y la veis en sus murallas, en sus calles, como rezuma historia, leyenda. Y bueno, pues nada más, con esto terminamos. Muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí y a vosotros también por la atención. Muchas gracias.
You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch